Hola, buenas tardes. Soy Fabiana Sayeg. Me han pedido que diera una clase sobre nuevas formas de detección del cáncer de cuello uterino. Vamos a hablar de la implementación del test de HPV. Para esta clase me pareció muy interesante usar un material que preparó una compañera de ustedes de sexto año, que es Sofía Santillán, porque es excelente. Así que vamos a trabajar sobre la clase de ella principalmente con algunos cambios que le fui haciendo, pero principalmente es material producido por ella. Así que muchas gracias, Sofía. Sobre el cáncer de cuello uterino es importante que hablemos porque es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, entre 35 y 64 años a nivel mundial. En nuestro país solamente se diagnostican 5.000 casos nuevos por año y mueren unas 2.000 mujeres por esta enfermedad. Es decir, que si nosotros llegamos tarde, es una enfermedad con alta mortalidad. La experiencia en países desarrollados ha mostrado que el tamizaje basado en el Papa Nicolau es efectivo para reducir las tasas de incidencia y mortalidad, sobre todo si se realiza en el marco de un programa de prevención organizado. Lamentablemente en nuestro país los programas no se cumplen tanto y ya vamos a ver que hay muchas barreras en el acceso de las mujeres al sistema de salud que hacen que no se realicen el Papa Nicolau. Y esto afecta principalmente a mujeres de bajo nivel socioeconómico, socialmente vulnerables porque no acceden a los servicios de tamizaje. La enfermedad y muerte en estas mujeres que son jóvenes, la edad promedio es alrededor de los 40, tiene consecuencias devastadoras para las familias de ellas, ocasionando pérdidas de trabajo, de ingresos, ausentismo escolar en niños. Estos datos son del Instituto Nacional del Cáncer, son los números del 2018 de nuestro país. Vemos las tasas de incidencia de cáncer en varones y en mujeres. En rosa las mujeres, en azul los varones. Vemos que el cáncer más frecuente de las mujeres es el cáncer de mama. El 30% de los cánceres diagnosticados en nuestro país son de mama. Y el segundo cáncer es el de cuello y útero. Y esto es muy importante porque los dos cánceres más frecuentes en las mujeres son los ginecológicos. Y en esta tasa, en este gráfico, vemos tristemente que la mortalidad prácticamente no ha variado en los últimos años. Esta gráfica es desde 1980 al 2016. Miren la curva, la pendiente, que prácticamente es horizontal, es decir, que los sistemas de tamizaje no están siendo efectivos. Si vemos el gráfico, cómo se relacionan en nuestro país, vemos que en las provincias del norte, tanto en el NOA como en el NEA, en Jujuy, en Salta, en Misiones, Chaco, Formosa, son las provincias que tienen más cantidad de cáncer de cuello, tanto en Capital Federal como en Mendoza, San Luis, La Pampa y Catamarca tienen menos incidencia y otras provincias tienen incidencias intermedias. ¿Y cuáles son las barreras que impiden la profilaxis del cáncer de cuello? Básicamente una baja cobertura del tamizaje, hay factores intrínsecos a las pacientes, sentimientos de vergüenza frente al examen ginecológico principalmente en varios grupos socioculturales, temor al resultado positivo, la pareja que a veces no las deja a las mujeres a que accedan al sistema de salud, dificultad para actuar preventivamente. Y hay barreras que tienen que ver con el sistema de salud, los horarios, el sistema de turnos. Hay hospitales donde las pacientes tienen que ir a las 5 de la mañana para pedir su turno, la distancia, pierden el trabajo, a veces tienen ocupaciones informales, la calidad de atención de los servicios de salud, y esto hace encima que, habiendo detectado un Papa Nicolau anormal, muchas de estas mujeres no tengan seguimiento. Es decir, que la sensibilidad del Papa Nicolau, que es entre moderada y baja, que lo vamos a ver ahora. Hablemos entonces un poquito de cáncer de cuello y HPV. Se ha comprobado que la causa necesaria para que exista el cáncer de cuello es la presencia del virus del HPV. Y la vía principal de transmisión es la vía sexual. Existe una asociación mayor al 99% de virus de alto riesgo oncogénico y el cáncer de cuello uterino.
Entonces veamos esta gráfica que es muy didáctica. De izquierda a derecha tenemos un epitelio que va de lo normal a lo patológico. De abajo para arriba tenemos la dermis, la membrana basal, donde están las células que son nucleadas, indiferenciadas y que tienen capacidad de división. Luego estas células van ascendiendo en el epitelio, se van aplanando, pierden su capacidad de dividirse, pierden el núcleo, se aplanan y se descaman en la superficie. Eso nos pasa en todos los epitelios pavimentosos. Este epitelio con una lesión, generalmente menor y causada por la misma relación sexual, permite el ingreso del HPV a la capa más profunda, se inserta el virus, queda con características episomales y la célula empieza a ascender infectada por el virus del HPV. Nosotros si hacemos una biopsia vemos estas células redondeadas, alargadas, que no se aplanan, con el núcleo prominente que se llaman coilocitos, que es la citología de la célula del HPV, de la célula pavimentosa infectada por el virus del HPV. Si esta infección ocupa un tercio del epitelio y lo desorganiza, se llama SIN1 o SIL de bajo grado. Si ocupa 2/3 del epitelio, se llama SIN2. Si ocupa 3/3, es decir, todo el epitelio, se llama SIN3. SIN2 y SIN3 son los SIL de alto grado y ya si atraviesa la membrana basal se convierte en un cáncer invasor. ¿Y por qué es importante esta discriminación? Hace muchos años un señor que se llamó Ostor decidió estudiar la historia natural de las lesiones por HPV, las lesiones cervicales en ese momento. Y durante 10 años no hizo nada y vio qué pasaba con estas mujeres que tenían lesiones. Y él descubrió que el SIN1, es decir, si solamente ocupa un tercio del epitelio, tiene una capacidad de regresión del 57%. A los 2 años va a persistir la lesión en un 30% y solo va a progresar al cáncer un 1%. En cambio, si la lesión es mayor, en un SIN2, tiene capacidad de regresión de un 43% y de progresión al cáncer de un 35%. Y si la lesión ocupa todo el epitelio, es muy baja la capacidad de regresión, solamente de un 30%, y de progresión al cáncer al 12%. Esto hizo que cambiemos las conductas y separemos un grupo de SIL de bajo grado, de bajo riesgo de progresión al cáncer y de altas posibilidades de seguimiento, y el SIL de alto grado con menor capacidad de aclaramiento y de eliminación espontánea del virus y más posibilidades de hacer tratamiento. Acá vemos más o menos lo mismo, vemos la historia natural de la infección por el HPV y el cáncer de cuello uterino. Juntando con la gráfica anterior, podemos decir que la infección por HPV es muy alta en la edad de inicio de la actividad sexual. Sin embargo, más del 90% de estas infecciones son transitorias, que es lo que veíamos antes. Solo el 5% de las infecciones producidas por virus de HPV de alto riesgo oncogénico tienen probabilidad de avanzar y generar lesiones que puedan devenir en un cáncer si no son tratadas a tiempo. Y el tiempo estimado entre estas lesiones es entre 10 y 15 años. Vemos en la gráfica que de un cuello normal pasamos a una infección que muchas veces es transitoria, entonces tenemos eliminación del virus o mantenimiento y progresión de la enfermedad a una lesión precursora como HSIL o una lesión inversiva como el cáncer de cuello, donde la infección ya claramente es persistente. ¿Y cómo realizamos las pesquisas del cáncer de cuello? Entonces acá ustedes van a encontrar distintas estrategias. Antes, lo que hacíamos era Papanicolau y colposcopía anual desde el inicio de las relaciones sexuales. Realmente una chica que está recién iniciando las relaciones, la toma del PAP, la colocación del espéculo, es bastante traumática. Y con los datos que fuimos viendo recién, vimos que en realidad hay un alto porcentaje de mujeres que se infectan con el HPV en el inicio de las relaciones. El 90% lo va a eliminar espontáneamente. Entonces se vio que hacíamos diagnóstico de HPV verdadero,
con colposcopía. Citábamos a las pacientes, tomábamos biopsia, pero no tomábamos conducta porque ya sabíamos que el 60% iba a regresar espontáneamente. La conducta es expectante, papicolpo cada 6 meses. Por lo tanto, pudimos ver que hay una alta prevalencia de HPV en chicas que inician las relaciones sexuales, pero una baja incidencia de cáncer de cuello. Entonces mucha gente que sabe mucho de cuello plantea esperar al tercer año del inicio de las relaciones, que se infecten y se curen solas y recién ahí vamos a empezar a tomar papicolpo. De hecho van a ver en nuestras guías nacionales que se plantea el inicio de Papá Nicolau a partir de los 25 años, porque antes tal vez sea un exceso de estudios médicos. Y avanzan un poco más. Cuando yo voy sumando Papá Nicolau y colposcopías normales, cada vez tengo menos riesgos que esa paciente tenga una lesión de cáncer de cuello. Entonces la normativa en muchos lugares aceptados, como en los centros de salud ahora, es 113. ¿Qué significa esto? 2 años seguidos Papá Nicolau y colposcopía normales y después puedo hacerlo cada 3 años. ¿Y qué es lo que se viene? El triage. Mucho más interesante es el test de HPV y el Papá Nicolau si es necesario. Nosotros lo que se propone en nuestro país es hacer el cotest, es decir, los 2 test se hacen en el mismo momento y el Papá Nicolau se analiza solamente si el test de HPV es positivo. Hablemos entonces del test de HPV. El test de HPV es una tecnología estandarizada, automatizada por máquinas que posee una alta sensibilidad para detectar lesiones precancerosas. El test de HPV es un método de tamizaje eficaz para prevenir el cáncer de cuello, pero no suplanta al trabajo organizado de los programas. Pero tenemos que incorporar al test de HPV y ya vamos a ver cómo se puede hacer y por qué nos interesa tanto incorporarlo. Comparemos el test de HPV con los Papá Nicolau, que es la citología como métodos de tamizaje. El test de HPV, la citología, tiene una sensibilidad que es entre moderada y baja, el 40 y el 50%. ¿Por qué se da eso? Porque depende del operador, de tanto el que toma la muestra, cómo se transporta y se mantiene la muestra y cómo se analiza la muestra. Es muy operador dependiente. Pero aparte nosotros lo tomamos con una espátula de madera y muchas veces las células quedan pegadas a la espátula. Todo esto le baja sensibilidad. Hay países que tienen unas espátulas de plástico y el medio de transporte no es en el vidrio fijado en alcohol, sino en un medio líquido en alcohol, en realidad se manda, se bate enérgicamente con la espátula de plástico, las células quedan más libres en el líquido, se recuperan más cantidad de células. El test de HPV tiene una sensibilidad muy alta, mayor del 90%. El valor predictivo negativo de la citología es bajo. El valor predictivo negativo del test de HPV es alto. Significa que si yo tengo casi del 100% una test de HPV, la falta de presencia de HPV, tengo bajísimas posibilidades de que esa paciente estuviera infectada por HPV. Por lo tanto, tengo bajísimas chances de cáncer de cuello. El resto ya lo nombramos. Veamos estos estudios que son muy interesantes, que compararon, y de acá salen los datos. Este estudio de Rijarte del 2011 estudió 25.600 mujeres y encontró que la sensibilidad citológica para un SIN2 era del 50% y con el test de HPV subía al 82%. Esto le da una sensibilidad relativa, es decir, que el test de HPV es mejor en 1.6. Para el SIN3 la sensibilidad citológica es mayor del 64% y del HPV del 91%. La sensibilidad relativa vuelve a ser mayor para el test de HPV. Los demás estudios dieron resultados similares. ¿Por qué esta diferencia entre SIN2 y SIN3? Porque cuanto más anormales sean las células, más probable es que lo podamos pescar en células que se descaman espontáneamente y que los vea el patólogo, que no las subestime ni las sobreestime. ¿Y cuándo dicen las guías nacionales que conviene hacer el estudio? A partir de los 30 años. ¿Por qué no antes? Por lo que decíamos antes, entre los 25 y los 29 años es muy probable que estas pacientes estén infectadas por HPV y lo aclaren espontáneamente. Les va a dar alto muchísima población, no tiene sentido porque corremos el riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento.
Entonces se plantea, entre 25 y 29 años toma de Papa Nicolau y a partir de los 30 años hacer el test de HPV. ¿Y qué vamos a hacer con estas pacientes? Esto es muy importante y son los números que muestra la Organización Mundial de la Salud. De una población de 10 mujeres, si nosotros les hacemos el cotest, tomamos en el mismo examen la muestra de HPV y lo mandamos a analizar y tomamos la muestra de Papa Nicolau, pero la guardamos, vamos a seleccionar un 80% de mujeres, es decir, 8 de cada 10 mujeres que no tienen HPV y solo 2 mujeres de cada 10 que van a tener test de HPV positivo. Es decir, que yo saco el 80% de la población y la voy a poder monitorizar cada 5 años. ¿Qué es lo que aparece acá? Si yo, como tengo un alto valor predictivo negativo con el test de HPV, significa que no detecté virus de HPV oncogénico y mi valor predictivo negativo es cercano al 100%. Entonces hay muy pocas chances de que en 5 años esta paciente tenga un cáncer de cuello y lo que se sugiere es repetir el estudio a los 5 años. Si el test de HPV es positivo, significa que detecté HPV de riesgo oncogénico, pero tengo baja especificidad, es decir, no me dice si esta paciente tiene solo la presencia del virus y no tiene lesiones, si tiene un ASCUS, si tiene un SIL de bajo grado o un SIL de alto grado. Entonces uso el triage, que es lo que nos interesa tanto. A estas pacientes voy a tomarles un Papa Nicolau para ver si estas pacientes tienen lesiones histológicas. Y esto es lo que se está haciendo en el país que les adelantaba anteriormente. Lo que se propone es la doble toma dirigida. En el mismo momento se toma el HPV, el virus del HPV y la citología en el vidrio. Se mandan los dos. Solamente si el HPV, el test de HPV es positivo, se va a realizar la citología y en cambio si es negativo, ese vidrio de Papa Nicolau no se lee y esa paciente pasa a control cada 5 años. ¿Cómo se toma la muestra del test de HPV? Es muy similar, es muy sencillo, se toma igual que un Papa Nicolau, no produce dolor. Lo primero que hacemos es retirar la mucosidad del orificio cervical externo y de los alrededores del exocervix. Luego introducimos el cepillo entre 1 y 1,5 centímetros en el orificio cervical externo y las cerdas tienen que tocar el canal. Lo giramos 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj. No introducimos completamente el cepillo. Tiene que tomar el exocervix. Luego se saca el cepillo, se pone adentro del medio de transporte tratando de que no toque ningún otro objeto. Se rompe el palito de plástico por una marca que hay en el borde y se deja dentro el cepillo. También uno podría batir enérgicamente el cepillo en el líquido y dejar las células en suspensión. También existe la posibilidad de la autotoma. La autotoma es realizada por la mujer y en realidad es la paciente la que se toma con el cepillo con las células de la vagina que se descaman espontáneamente. ¿Qué ventajas tiene la autotoma? Que es muy aceptada en algunos grupos socioculturales. Mejora la cobertura de los programas del acceso de tamizaje y es realizada en cualquier espacio físico y en cualquier contexto. ¿Qué limitaciones tiene? Tiene una sensibilidad un poco menor y adiciona una visita a la mujer en los casos que dé positivas donde hay que tomar la citología. En este caso el recorrido es diferente. La mujer realiza la autotoma, lleva el frasco bien cerrado y bien roturado al sistema de salud y ahí él ingresa al sistema de salud. ¿Por qué muchas mujeres realizan la autotoma? Por lo que habíamos dicho anteriormente, saltea muchas de las barreras de tamizaje de las pacientes. Las mujeres ganan tiempos, priorizan otras responsabilidades antes que las alejan de la consulta ginecológica, evitan conseguir una cita con un médico, a veces tienen vergüenza o viven lejos del centro de salud. ¿Por qué no quieren la autotoma? Muchas confían en que el médico lo va a hacer mejor o les da miedo realizarse el estudio solos o están cómodas si tienen una buena relación médico-paciente para que los tome.
En los médicos pasa algo parecido, algunos aceptan la autotoma y otros rechazan la autotoma. Tiene que ver con la postura, algunos lo aceptan porque aumenta la cobertura de tamizaje, da privacidad a las mujeres, ahorra tiempo y traslado a la mujer, es aceptada por muchas mujeres. Otros no tienen el sistema de salud para explicarle a las mujeres cómo se hace y prefieren la atención directa del profesional. Entonces, para ir finalizando, veamos cómo quedaría con el test del HPV el nuevo sistema de seguimiento y diagnóstico de las mujeres. Si hacemos un test de HPV y este test de HPV es negativo, se tiene que hacer el retest a los 5 años. Hay estudios en Holanda sumamente interesantes, ya van 3 vueltas, es decir, que llevan 10 años de test de HPV y ellos demostraron que es mucho más sensible y más eficaz que el Papa Nicolau cada 3 años y mucho más costo efectivo a favor del test del HPV. Si el test de HPV es positivo, se hace la lectura del Papa Nicolau de la citología o la toma, en el caso de la autotoma. Si la citología es negativa, se recita a la paciente y se vuelve a realizar el test de HPV a los 18 meses. Si el test de HPV es negativo, en ese caso, la paciente vuelve al control cada 5 años. En cambio, si es positivo, se toma la citología. Si la citología es negativa, la paciente sigue siendo controlada cada 18 meses. Es decir, que en este caso estaríamos ante una paciente infectada por el virus del HPV que 2 veces en 1 año y medio le dio positivo, pero sin cambios citológicos. Es una paciente que seguimos cada año y medio. En cambio, si la citología es positiva, tenemos que hacer colposcopía y biopsia de las imágenes anormales. Y lo mismo si pasa cuando al principio la citología es anormal. Si la citología nos dice que es un ascus o un leucil, vamos a hacer colposcopía y biopsia de imágenes anormales. Ante una lesión de alto grado, tanto cervical como pavimentosa, vamos a también agregar un estudio del canal en las pacientes que tengan la unión escamocolumnar no visible. Y si la paciente tiene una lesión mayor, vamos a agregar una ecografía transvaginal para ver si tiene alguna formación o un bulky. Este test de HPV ha demostrado mucha mayor eficacia y mucho, lo que les decía anteriormente, mejora los tiempos de las mujeres en los controles y va mejorando también la eficacia y la aceptación por visitas a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó en la Argentina? En la Argentina ya tenemos 5 provincias, aparte de Jujuy, que están haciendo el estudio. Entre ellas están Misiones, Catamarca, Formosa, Jujuy, que ya se las nombré. En el 2011 se hizo este estudio en Jujuy y ellos encontraron los mismos números que mostraba la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que haciendo el test de HPV separaban un grupo de bajo riesgo, que es el 80% de la población que tiene que hacerse el test de HPV cada 5 años, y solo el 20% estaban infectadas por HPV. Es decir, que los números fueron similares. Ya fueron testeadas 22.500 mujeres, 807 tuvieron HPV y tenían citología normal y detectaron 281 sin 2. Y el rasgo de relación de detección de patología fue mucho más alto que haciendo la citología. Y para ir resumiendo, podemos decir que cómo quedaría en resumen el estudio de la mujer para la pesquisa del cáncer de cuello. A los 11 años la vacunación. La vacuna del HPV ya lo vieron en otras clases, pero está incorporada en nuestro plan de vacunación desde el 2000. Es decir, que las chicas que hoy tienen entre 19 y 20 años ya han sido vacunadas. Las primeras vacunas que se utilizaron fueron las bivalentes, las Cervarix. Después se vio que la Gardasil tenía poca diferencia de costo y prácticamente las pacientes vacunadas con la vacuna tetravalente para HPV, que incluye los dos virus de más riesgo oncogénico y 2 de bajo riesgo, prácticamente no tienen verrugas genitales. Entonces se cambió. Luego se fueron incorporando grupos de alto riesgo como los HIV positivos y los inmunodeprimidos, y en el 2004 se incorporaron a los varones.
Entre los 25 y los 29 años se toma el Papa Nicolau porque la presencia de HPV es altísima, pero es transitoria. Y a partir de los 30 años lo que se sugiere hacer es el test de HPV para poder separar esa gran población que no necesita el muestreo tan frecuente y que va a poder realizarse el estudio cada 5 años. Estos son avances que a nosotros nos resultan sumamente interesantes y que la verdad es que estamos ansiosos esperando que en algún momento se hagan. Esta es la bibliografía, está todo online, pueden acceder desde las páginas. Realmente es interesantísimo que todos nosotros tengamos conciencia de la importancia de la pesquisa del cáncer de cuello cérvico-uterino. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado las clases. Estamos a su servicio.